Dios bendiga a todos los hermanos que nos están viendo por medio del internet, ¿verdad? Reciban bendiciones del cielo, mis hermanos, todos ustedes. Ahora vamos a estar hablando, hermanos, sobre apártate en santidad para Dios. En estos tiempos, mis hermanos, no es fácil apartarse, mis hermanos, para Dios, por todo lo que hay allá afuera. Allá afuera, mis hermanos, hay odio, guerras, hipocresías. Está todo feo, mis hermanos. Pero desgraciadamente en muchas iglesias también hay odio, hipocresías. Pero Dios no puede ser burlado. Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros y un día nos va a pedir cuentas. Es muy importante que nos arrepentamos de todos nuestros malos actos, hermano. Nos tenemos que arrepentir de todo lo que hayamos hecho que no tenemos que haber hecho. Y santificarnos para Dios, apartarnos para Él. Él quiere que nosotros nos santifiquemos. Cuando un mecánico va a arreglar un carro, aparta la herramienta que va a usar. Un día antes, aparta la herramienta que va a usar, la pone en orden. Para el día que se llegue, que la va a usar, estira su mano y agarra la herramienta correcta. Dios, siendo Dios, que es perfecto y no imperfecto como nosotros, igualmente, Él quiere que nos santifiquemos para cuando llegue el día del rapto de la iglesia, Él va a agarrar lo que se santificó, lo que se apartó del mundo. Ahora que yo sé y entiendo que no todos creen en el rapto de la iglesia. Yo entiendo y respeto el punto de vista de los demás, está bien. Pero aquellos que sí creen, como yo en el rapto de la iglesia, santifiquémonos y apartémonos. Y si eres de esos que dices, yo creía, pero ya no creo, pues pobre de ti. Porque si dejaste de creer, entonces, ¿verdad? Creamos, porque es verdad. Pero los que siempre no han creído y tienen esa doctrina, mis respetos. Pero mi oración es que un día crean. Vamos a empezar con la predicación, mis hermanos, y se va a titular Apártate en santidad para Dios. Dile que está a tu lado, apártate en santidad para Dios. Si usted logra hacer esto de apartarse en santidad para Dios, las cosas van a cambiar en su vida, créanmelo. Si de veras se aparta para Dios, va a cambiar el 100% tu vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te apartas para Dios, Dios empieza a ordenar tus pensamientos y eso hace que como ya no estás pensando como pensabas, eso hace y provoca un cambio de vida. Totalmente. Y déjame decirte, quizás muchos se van a reír o no van a estar de acuerdo conmigo. Pero al ser cambiada tu mente, va a ser cambiado tu cuerpo. Dile que está a tu lado. Si cambias tu mente, va a cambiar tu cuerpo. Que si estabas grueso, vas a estar normal. Que si estabas flaco, vas a estar normal. ¿Por qué? Porque para cambiar tu mente vas a empezar a comer saludable. Vas a empezar a comer como debes.
Así que si estás grueso, vete despidiendo de esa gruesura. Y si estás flaco, vete despidiendo de eso flaco. Porque muchos están flacos por no nutrirse o nutrirse mal. Yo tenía un amigo que estaba tan flaco que les puedo decir, con estos vientos que hay, era mejor que se amarrara una piedra o se cargara un montón de canicas en su bolsa. Estaba tan flaco, pero él estaba enfermo. Por eso estaba flaco, pero comía muy mal. Yo miraba lo que comía y comía muy mal, porque él quería engordar, pero estaba enfermo. Dios bendiga a los que estén enfermos y les dé sanación en este día, en el nombre de Jesús. Vamos a empezar con la predicación, mis hermanos, porque ya di mucho de introducción. Levíticos 20, versículos 7 y 8. Dice, santificaos. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y he hablado de este tema de este tema he hablado, puedo decir que esta sería la tercera o cuarta parte. He hablado de este tema varias veces. Dios me ha sentido que hable de este tema en diferentes ocasiones. Porque es necesario, mis hermanos, que los oyentes sean alentados y sean animados una y otra vez a santificarse. Para que puedan estar en esa presencia de ese Dios todopoderoso que amamos nosotros. Y es algo que Dios demanda. Él demanda que nosotros nos apartemos del mal. Él demanda que tú y yo nos apartemos de las malas obras, que nos apartemos de los malos actos, que nos apartemos de las malas palabras y que nos apartemos de cosas que aún podemos ver que no tenemos que estar viendo. Esa es la voluntad de Dios. Yo comentaba, no recuerdo si era conmigo o mi esposa, pero fue ayer, y comentaba cómo la internet pues está haciendo mucho daño a mucha gente. Pero depende cómo tú la uses, es el bien o el mal que te va a hacer. Pero aquí el punto es que nos tenemos que apartar de lo malo. Ese es el punto. Apartarnos de lo malo. Todos tenemos diferentes atracciones. Y tenemos que tener cuidado con atracciones que no te llevan a ningún lado. Que lo único que te hacen apartarte de la santidad de Dios. Y sentirte estresado, por ejemplo. O sentirte turbado. ¿A qué me refiero turbado? Que no puedes ordenar tus pensamientos. Porque estás lejos de Dios, apartado de Dios. Haz de cuenta que te estás apartando para el diablo. Oye, feo. Porque el que no se aparta para Dios, se aparta para el diablo, mis hermanos. Porque estamos haciendo las obras del enemigo. Cuando nosotros no nos apartamos para Dios, entonces te estamos haciendo obras contrarias. Estamos haciendo obras contra Dios. Quizás muchos no se están dando cuenta porque de tantas veces que han hecho cosas malas, ya las llaman como que estuvieran bien. Ya las miran normal. Es tiempo de que despertemos y que miremos nuestros actos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Ponte a pensar qué haces diariamente. Si tú dices, bueno, yo me levanto, me voy a trabajar, llego a la casa, como, descanso, se llega la noche y a dormir y al siguiente día lo mismo. Yo pienso que no está mal, vas a decir,
pero sí está mal. Y te voy a decir por qué. Aunque tú digas, no hice nada mal, sí hiciste y no te diste cuenta. No leíste la Biblia, no oraste. Oh. No leíste la Biblia y no oraste. Porque así hay muchos entre el pueblo que son flojos para leer y flojos para orar. Pero se conforman y se engañan a sí mismos diciendo, pero no estoy haciendo nada malo. Estás haciendo mal. Estás haciendo mal porque Dios demanda que escudriñe su palabra y demanda que oremos. Entonces, estamos haciendo mal porque no estamos obedeciendo. Y eso es para condenar. Es grave, gravísimo. Por eso es muy importante que si te vas a apartar para Dios, digas, bueno, tengo 7 días a la semana. 7 días tengo en esta semana que Dios me regala de vida. Yo tengo que ver qué día puedo yo ayunar, aunque sea un día. Tengo que ver el tiempo que tengo libre entre semana para leer la Biblia. Tengo que ver qué tiempo tengo para orar. ¿Se acuerdan que Jesús, antes de ser crucificado, le decía a sus apóstoles que estuvieran despiertos con él? Y después les dijo, no pudieron estar ni siquiera una hora conmigo. Quiere decir que Dios quiere que aunque sea una hora en el día, busques la manera de orarles ahora. No es mucho lo que nos está pidiendo, porque el día tiene 24 horas. Eso es lo que nos enseñaron y es lo que creemos, que tiene 24 horas. Y si alguien dice, no, pero que ya fueron acortadas, tiene 24 horas, sea como sea. Entonces, nosotros tenemos que buscar a Dios. No crean que ser cristiano es nomás, suponiendo que tú dices, bueno, yo estoy en la casa, no salgo a ningún lado, ya estoy viejito, tengo 80 años, tengo 70 y no salgo. No tengo tentación de nada porque no salgo. ¿Cómo que no? Hay una guerra muy fuerte, mi estimado anciano. Y me digo a mí mismo porque también estoy viejo. Hay una guerra muy fuerte dentro de ti, en tu mente. Y el diablo lo sabe porque le gusta. Esa guerra le encanta a él. Tú tienes que vencer. Si eres uno de los que no sale a la calle, o si eres un joven y que no andas en la tentación, pero estás en la tentación de la mente, porque el diablo ataca. Tú tienes que santificar esa mente. Y tú dirás, pero ¿cómo puedo santificar la mente? Oh, no digas entreteniéndola, no, no entreteniendo la mente. Santificar la mente para Dios es hablar con Dios, buscar de Dios. En esos últimos tiempos es bien fácil que no te quieras santificar y prefieras la gloria del mundo. Porque en el mundo allá afuera hay muchas diversiones. Es bien fácil hacer las cosas allá afuera. Pero la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea que nosotros podemos hacer muchas cosas, pero de entre ellas muchas cosas no nos convienen porque son malas. Nos llevan a la perdición, nos llevan a la maldad y nos alejan de Dios. Es bien fácil que yo pueda ofender a alguien. Es bien fácil que yo pueda gritarle a alguien. Es bien fácil que yo me tome una cerveza. Es bien fácil que yo agarre a una mujer ajena. Es bien fácil que la mujer agarre a un hombre ajeno. Es bien fácil que yo diga una mala palabra. Pero no me conviene porque eso me separa de Dios. Me separa de Dios porque Él es santo. Por lo tanto, esas cosas que mencioné son malas. Me voy a alejar de ellas. Porque si no me alejo de ellas y yo las alimento, entonces mi mente va a estar llena de basura. De basura. Pero si yo vengo y me santifico para el Creador, me santifico para Dios, entonces mi mente va a estar llena de lo positivo, de cosas buenas. Fíjate la diferencia.
Es muy diferente. Entonces, mis hermanos, aún en estos tiempos, mis hermanos, cuando tú te estés apartando para Dios, el enemigo no se va a quedar en paz. Va a buscar la manera de ir a tu casa. En este caso, tu casa es tu cuerpo. Va a querer entrar por las ventanas de los oídos. A como dé lugar, va a querer entrar. Y hay diferentes maneras en que puede entrar por los oídos. Él puede hacer que alguien te ofenda para que tú en tu corazón sientas coraje. Él puede hacer que tú oigas cosas que no tienes que oír. Ten cuidado con lo que oyes. Y no alimentes lo que no te gusta que oigas. Repréndelo si es necesario. Ten cuidado porque están las otras ventanas de la vista. Satanás puede venir. Aunque te asomes tú por la ventana de tu casa. Tú te asomas, no es para ver, no es para asomarte, lo que se ve bonito allá afuera, el paisaje que se ve hermoso. Y de repente puede pasar algo que tus ojos no tienen que ver. Y tenemos que tener mucho cuidado. Y si lo viste por accidente, borra eso. No le tomes foto con el subconsciente. Borra eso. No dejes que tome lugar en el subconsciente. Y así te puedo decir que el diablo visita de diferentes maneras. Cuando te estás santificando, él viene a dar lata. Te voy a mencionar un nombre. ¿Se acuerdan de Job? ¿Qué se acuerdan de él? ¿Qué le pasó a Job? El diablo vino hasta su casa. Porque era un hombre santificado a Dios. Era un hombre que estaba santificado. Y vino a visitarlo. Pero jamás pudo entrar a su corazón. No pudo. Mis hermanos, lo que quiero que veas, que cuando tú hagas la decisión de santificarte para Dios, no va a parar la guerra ahí. Quizás la guerra se haga más extensa, pero Dios te librará, Dios te ayudará. Y hermoso se siente sentir las caricias del Espíritu Santo. Eso es hermoso sentir aunque el Espíritu Santo siempre ha estado con nosotros y nos ama. Pero cuando tú lo buscas, es como un despertar en ti, donde lo sientes y te das cuenta que ahí está. Sientes sus caricias, sientes su amor. Y si tú nunca lo has sentido, pues santifícate para que lo sientas. Es sumamente hermoso. Leímos el versículo 7 de Levíticos 20. Vamos a leer el versículo 8. Dice, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico. O sea que Dios quiere que si se santificas, pongas en obra sus mandatos. Y si tú dices, bueno, ¿y qué es lo que Dios quiere? Bueno, una de las cosas que Dios quiere, si nos apartamos, nuestros actos tienen que ser buenos. No ser cosas que Dios prohíbe. Si Dios dice que tengas amor con tu prójimo, no tiene que haber odio en ti. Si Dios dice que ayudes a los demás y tú puedes ayudarlo, tú tienes que ayudarlo. Si Dios dice que no digas malas palabras, entonces tú no tienes que decir malas palabras. Si Dios dice que trates bien y que seas de buen carácter, entonces trata bien a tu prójimo y sé de buen carácter. Porque Él lo está diciendo. Eso es santificarse. No crean que nomás santificarse es estar ahí sentadito o nomás estar encerrado en un cuarto ahí ayunando. No. Es apartarse de todo el mal. Hacer las obras que a Dios le gustan. Y las obras del enemigo, pa' pares, pa' afuera. Créanme que es bien hermoso cuando tú estás en tu cuarto orando, siente las caricias del Espíritu Santo.
Y sientes cuando viene un ángel ahí a tu cuarto. Sabes que ahí está. Hablas con Dios y se siente hermoso que Él te conteste. Se siente hermoso. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que obedecer sus mandatos. Tengo que obedecerlos. Yo quiero todas las bendiciones de Dios. Pero no quiero obedecerlo. Es como aquella persona que dice, yo quiero recibir un cheque cada semana. ¿Cómo lo vas a recibir si no trabajas? Entonces, nosotros queremos más y más de su Santo Espíritu. ¿Cómo lo vamos a recibir si no lo obedecemos? Si la palabra dice en Hechos 5:32 que Dios da de su Espíritu a quienes le obedecen. Amén. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser obedientes, apartarnos, pero esforzarnos a vivir como Dios quiere que vivamos. Porque si te apartas toda la semana, los 7 días, y dices, toda mi vida voy a tratar de hacer, apartarme, pero de repente te viene lo loco y empiezas a hacer las cosas del diablo, cuidado, porque tu vida espiritual está en peligro. Tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. Vamos a leer Romanos 6:11. Romanos 6:11. Y de ahí vamos a ir al 12 también. Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, que aquí nos está diciendo, mis hermanos, que las obras malas en nosotros tienen que morir. Es un sí, 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 que tienen que morir. Nuestras malas obras. Todos los cristianos tenemos mentes diferentes. Unos hacen unas obras malas, otros hacen unas obras malas diferentes. Y es lo que Dios quiere, que dejemos esas malas obras. Porque eso está mal delante de Dios. Totalmente mal, mis hermanos. ¿Qué leí ahorita? Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Ven? Que nos consideremos que no tenemos que andar haciendo lo malo, que nos esforcemos. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir que yo tengo que luchar por hacer lo bueno aquí en la tierra, como lo hizo Jesús, como lo hizo el apóstol Pablo, como lo hicieron los demás apóstoles. Que es notable que cuando un apóstol hacía algo mal, mis hermanos, alguien iba a decir algo. Lo miramos cuando Pedro hizo cosas que no tenía que haber hecho en Gálatas 2:11. Y el apóstol Pablo fue y le exhortó, porque era de condenar, dice la palabra. Así que si alguien en tu iglesia va y te dice en el amor de Cristo y sabe que tú estás haciendo algo mal, que es de condenar, y aquel hermano va con amor y te exhorta, no te enojes con él. Agradécele y dile que ore por ti. Sé humilde. Seamos humildes. Si alguien viene a nosotros y viene para exhortarnos, hay que escucharlo. Nos va a hacer un bien. Si viene a decirnos sobre que nos ama. Ahora, si es una persona que se está juzgando y el chismoso de la iglesia, déjalo, escúchalo. Escúchalo.
Pero después de ahí, métete en ayuno y ora por él. Porque el que necesita ayuda es él. Y claro, todos necesitamos ayuda. Entonces, mis hermanos, el versículo 14 dice, perdón, el 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo. Santo Dios. Dile que está a tu lado, no dejes que reine el pecado en ti. No dejes que reine el pecado en ti. Dile. El pecado en ti. No reine pues el pecado en en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahorita estamos en tiempos tan difíciles donde el cuerpo tiene mucha atracción con otros cuerpos y pueden hacer cosas que no tienen que hacer. Tengamos cuidado de la manera que miramos a un hombre o una mujer. Mucho menos no tenemos que palpar lo que no tenemos que palpar. Dios nos ayude, mis hermanos, porque estamos en unos tiempos tan difíciles, donde allá afuera todo es fácil, pero con consecuencias muy duras. Y dice el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, ¿ven? Como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Quiere decir que yo tengo que hacer mis manos para usar el bien, que yo tengo que usar mi mente para usar el bien, para hacer el bien. No que muchos están pensando, a ver, nomás a ver a quién van a fregar, nomás a ver a quién le van a hacer daño, nomás a ver cómo vas a ganar dinero ilícitamente, a ver a quién vas a transear. Si eres cristiano y haces estas cosas, Dios tenga misericordia de ti. Dios tenga misericordia de ti. Dios quiere que nosotros nos santifiquemos, nos apartemos del mal. Que cuando salgas de la iglesia, salgas con una mente nueva. Que si hacías algo que a Dios no le agradaba, como tú ya decidiste santificarte, ya no vas a hacer aquella obra maligna. Que si tus pensamientos eran contrarios, ya no van a ser contrarios porque vas a luchar contra ti mismo, vas a luchar contra tu propia mente y vas a decir no más, no más. Hay personas que sufren por su mente. Escuchen lo que les estoy diciendo. Hay personas que piensan que no son nada porque sí, así lo piensan. Así piensan, no, pues yo no soy nada, no, yo no valgo nada, porque así piensan. Hay personas que como que se acomodan porque diario tienen que sentir que están, ¿cómo se dice la palabra esa? Ay, santo Dios, aquí la tenía. Estresados. Y siempre tienen que andar estresados porque ya el cuerpo se acostumbró. Ya lo hicieron parte de su vida. No, yo te invito a que cambies tu mente. Cambia tus obras, empiézalas a cambiar. No, pero está difícil, que usted que sabe, y tú que sabes lo que yo he sufrido. Tú que sabes por lo que yo he pasado también. Si te estoy diciendo todo esto es porque yo mismo he pasado por estas cosas y he luchado y Dios me ha ayudado. Y así te quiere ayudar a ti. No te acomodes con el pecado. No te acomodes con el estrés. Dile al estrés fuera de mi vida porque tú no me perteneces. Todo está en la mente, empieza a cambiarlo. El enemigo, una de las cosas favoritas de él es atacar en la mente. Si tú agarras una bolsa, si tú agarras una bolsa
y esa bolsa la llenas de basura, ¿qué va a tener la bolsa? Y si a la bolsa alguien le dice, oye bolsa, dame algo de lo que tienes adentro, ¿qué le va a dar la bolsa? ¿Qué le va a dar? Basura. Porque es lo que tiene la bolsa. Así es el que está piense y piense cosas que no. Tiene pura basura. ¿Y qué va a dar? Basura. ¿A sus hijos qué le va a dar? Basura. No los va a tratar bien. No los va a educar bien. Porque tiene pura basura. Si tú eres uno de los que tiene basura, sácala. Y empieza a llenarla de cosas diferentes. Saca esa basura. Y empieza a llenarla de buenos pensamientos. Así cuando tus hijos vengan a ti, tú tienes buen consejo para tus hijos. Tú tienes buenas dádivas porque estás lleno de eso, de buenas dádivas. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces, si tú te quieres santificar a Dios con toda esta basura, puedes hacerlo. Precisamente para que la basura salga y se llena de cosas buenas. También hay enfermedades que son mentales, porque llenaron la bolsa de enfermedad, una enfermedad que ni existía, que ni la tenía la gente, y empezaron a tenerla por eso. Hay personas, no sé quién me platicó, si mi esposa, y una señora que decía que ella nomás le hablaban de una enfermedad y las agarraba, porque era de mente débil. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que el oído se alimenta. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que el ojo se alimenta. Pedirle a Dios que nos ayude, santificarnos en espíritu y en verdad para nuestro Dios. Mira, cuando el apóstol Pablo todavía no venía a ser apóstol y ya era Saulo, ¿qué tenía? Vuelvo a agarrar la bolsa. ¿Qué tenía en su bolsa? Yo soy fariseo de fariseos, celoso de la palabra. Y entretenía hacerle mal a los cristianos. Todo eso tenía en su bolsa. Fariseo de fariseos, educado o enseñado en los pies de Gamaliel. ¡Wow! Pero cuando este hombre siguió llenando y llenando y llenando aquella bolsa de cosas negativas, de cosas contra Dios, y cuando decide ir a Damasco, se encuentra con el Creador. Se encuentra con el Creador del mundo, con el Creador de la humanidad, con el Creador de todo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué coses contra el aguijón? Saulo cae, no del caballo, porque la Biblia no menciona el caballo en ningún lado. Pero te puedo decir que Saulo cae a tierra. Oía la voz. Saulo queda ciego. Saulo empieza a santificarse. Le empieza a salir todo lo que no le agradó a Dios. Y quedó la bolsa vacía. Dios la empieza a llenar. Empieza a llenar el cuerpo de lo bueno. Le da la sanación y lo empieza a llenar. Lo empieza a llenar de sabiduría, donde Saulo llega a ser un buen maestro de la palabra, donde no le importaba ni la vida de él, más que servir a papá. Lleno él de todo lo bueno,
empieza aquel hombre a dar lo bueno a todos. Empieza a repartir sabiduría, empieza a repartir vida, porque la palabra de Dios es vida. Así nosotros, mis hermanos, tenemos que santificarnos para Dios. Tenemos que hacerlo. Leímos el 13, ¿verdad? Vamos a leer el 14. Romanos 6, 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, mis hermanos, que nosotros no tenemos que dejar que el pecado nos mande y tome posición de nosotros, porque ya estamos en Cristo Jesús. Ah, pero Jesús tiene mandatos, tiene leyes. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros tenemos, mis hermanos, que vivir una vida de acuerdo a Dios y no de acuerdo al mundo. Porque allá afuera, muchos, según son cristianos con su boca, allá en la calle, pero sus actos son del diablo. Pues ¿cómo está eso, pues? Como dice Lucas 11:23, ¿qué dice? El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Vamos ahí para leerlo. Lucas 11:23 dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Te lo voy a leer traducido. ¿Quieres que te lo traduzca al castellano? Bueno, vamos a leer. El que no se santifica. Oh, ¿quién dijo todo esto? Jesús. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. En pocas palabras, el que no se santifica y hace mis obras, está contra mí. Y todo este tiempo he dicho que soy cristiano y he desobedecido a Dios y he estado contra Él. No puede ser. Ahí está. Ahí lo dice Lucas 11:23. Tenemos que tener cuidado con lo que pensamos, lo que hablamos, lo que miramos, lo que oímos y cómo nos comportamos. Porque si no lo hacemos, mis hermanos, entonces olvídate que te vayas en el rapto de la iglesia. Te vas a quedar con Satanás. Nos vamos a quedar con el enemigo si no obedecemos. Tenemos que obedecer. Ah, pero salvo es siempre salvo. ¿Y quién te dijo semejante cosa? Si fuese como muchos creen que el salvo siempre es salvo, pues entonces no quiere ir a la iglesia, no quiere leer la Biblia, no quiere ayunar, no, pues ¿para qué te llegues salvo? Ah, no, mi hermano. Dios te dio el regalo de la salvación, pero hay que cuidarla con amor y obedecer. ¿Tú crees que Dios va a llenar el cielo de gente desobediente? Va a llenar del cielo de gente que obedece, de gente que le obedece a Él. Es lo que Él va a llenar el cielo. Vamos a ver 2 Corintios. 2 Corintios, mis hermanos. ¿Qué acabamos de leer? Romanos 6, Romanos 6. 11 al 14, ¿verdad? Sí. Ok, 2 Corintios 7, 1. Dice, ¿están ahí? Dice,
Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Y fíjense lo que dice, de la carne y de espíritu perfeccionado. La santidad en el temor de Dios. Dice que nos limpiemos, mis hermanos. ¿Y cómo nos vamos a limpiar? Dios es el que limpia, pidiendo perdón y obedeciendo a Dios y santificándonos para Dios. Esa es la voluntad del Creador, es la voluntad de Dios. Todo pastor, mis hermanos, que sigue la corriente a sus miembros en sus pecados, está pecando juntamente con él, porque usted no lo está corrigiendo. Dios lo puso ahí para corregir, pero usted va a corregir de una manera amorosa, bíblicamente, porque en sí quien corrige, quien está corrigiendo es Dios con su palabra. Si un pastor mira que alguien está pecando en la iglesia, debe de orar a Dios y hablar con él para que no se pierda esa alma, porque tú, pastor, vas a dar cuenta. ¿Cuánto pecado hay en las iglesias y los pastores no dicen nada? Se quedan callados por el diezmo, por el dinero, yo no sé. Pero no les dicen nada. Dejan que el pecado entre y el pecador lo sigue haciendo. Nadie le dice nada. El pastor le sonríe y el pastor no se anima a decirle nada. Pastor, ¿qué te cuesta? Decirle váyanse, pero quédese tales familias porque quiero hablar con ustedes. Y hablar. Y decirles, ustedes miren, la Biblia dice esto, esto y esto, y ustedes están haciendo esto. La Biblia dice esto y esto, y ustedes están haciendo esto. Y si no les digo, voy a pecar junto con ustedes. Porque Dios me puso como su líder y no estoy haciendo mi trabajo. Por eso es necesario que yo les diga. Pero no les dicen, y por eso es que la iglesia es un verdadero desastre, porque el pastor está ahí nomás pintado y no está haciendo nada. Pero sí es listo para agarrar el dinero nada más. Ese no es amor de un pastor. El amor de un pastor es aquel que corrige a aquellos que Dios les ha encargado. Ese es un pastor, aquel que corrige a los que Dios les ha encargado en su mano. Pero si tú no le corriges a nadie, entonces, ¿qué clase de pastor eres? Una ocasión, me acuerdo, hace como 30 años, no, déjame ver. Hace como 25 años más o menos. Me acuerdo en una iglesia que yo me congregaba yo. Y había muchos hermanos que hacían cosas que no tenían que hacer. Y yo le dije al pastor, oiga, pastor, yo era ujier en aquel tiempo. Yo le digo al pastor, ¿por qué no les dice? Oh, no, cállate, hermano. Yo, ¿cómo que cállate, pastor? Dígales. No. Se me van de la iglesia. Se me van. Pero es lo que tenía era el diezmo. Decía, se me van de la iglesia. No, mis hermanos. Hay que exhortar y decirles para que no se pierdan. Y que no dañen a otras ovejitas. Tenemos que tener cuidado y apartarnos. Y los pastores tienen que poner el ejemplo también. Porque si no ponemos el ejemplo, ¿qué clase de pastores somos? También nosotros pecamos. También nosotros somos imperfectos. También nosotros tenemos que ser exhortados. Porque también nosotros lo podemos regar. Dios nos ayude. Bueno, déjenme ver. Váyanse a Romanos mientras.
Ahorita les digo, Romanos ¿qué? Ok. Entonces vamos a leer Romanos 8, 13 y 14. Dice, Romanos 8, 13 y 14 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Se acuerdan que la palabra de Dios dice que dice que es muerta, ¿eh? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Ven? Si somos cristianos, si somos hijos de Dios, entonces ¿qué tenemos que hacer? Hacer morir las malas obras en nuestras vidas. No te engañes a ti mismo. No te engañes porque eso te va a destruir. Tú te conoces muy bien. Tú conoces lo que hay en tu corazón. Si hay cosas malas, sácalas. ¿Te acuerdas de la bolsa? Saca esa basura. Llénala de cosas buenas. Porque si tú sigues con las cosas de basura, te van a destruir tu vida espiritual y luego te van a matar a ti, te van a destruir a ti. Porque la palabra de Dios dice, ¿por qué? Déjenme ver dónde está eso. Dice que la paga del pecado, mis hermanos, es muerte. Y dice en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero nosotros, mis hermanos, sí pecamos. Pero Dios nos perdonó y ya estamos aquí. Ahora tenemos que obedecer, mis hermanos. Vivir en santidad porque esa es la voluntad de Dios. Y en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está bien claro. Ahí está bien claro. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira qué bueno es Dios. Él lo único que quiere es que obedezcamos. Y la vida eterna está en nosotros. Porque Él nos la ha dado. No la despreciemos. Seamos agradecidos. Dios me los bendiga y hasta la próxima.